es cuestión que me pongáis en un papel y ponéis interesados en el libro y a vuelta de correo lo recibís. Está perfecto, ¿eh? Se lee, por supuesto, en cualquier dispositivo, pero está bien hecho, muy bien hecho. Digamos que la calidad es muy buena. No es un Kindle de Amazon, que no lo hacen mal, pero es que este está hecho, es prácticamente como leerlo exactamente igual que en papel. Así que así no tienes que comprarlo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Bueno, yo creo que me voy a cambiar los micrófonos. Y como punto de partida, voy a trazar algunas coordenadas que caracterizan nuestra época. Recordemos que desde el punto de vista de la historia del pensamiento, lo que ocurre en el siglo XIX, que es muy importante, hemos estado las dos últimas sesiones hablando del siglo XIX, ya sea en la parte del hombre como ser cultural o el hombre como ser espiritual, o incluso cuando hablábamos de la filosofía de la vida la semana pasada. Esto va a ser, digamos, el origen de un cambio de época que se va a producir a partir de finales del XIX y sobre todo en el siglo XX. Yo hago una alusión de que ahora vamos a hablar de filosofía contemporánea, pero quiero hacer una pequeña observación. Ya sabéis que en la historia de la filosofía utilizamos la misma manera de organizar los momentos, los periodos históricos, antigua, medieval, moderna, contemporánea. En filosofía yo soy más bien partidario de hablar de antigua y moderna, porque antigua es Grecia, pero también es el medioevo. Casi todo el medioevo es una relectura creativa, interesante, de la antigüedad y trabaja más o menos con los mismos parámetros. Salvo alguna excepción, por ejemplo, que es exactamente Guillermo de Ockham y el nominalismo del siglo XIV al XV, que yo considero que de alguna manera ahí empezaría la modernidad desde ciertos puntos de vista. De hecho, ellos se autodenominan modernos, y se contraponen a los antiguos, que son los de la Universidad de París. Dice antiqui moderni, nosotros somos los modernos. París y Oxford hay una gran pugna que no eran solo discusiones académicas, sino que a veces se llegaba, iba a decir, a las manos, a las armas. Ha habido escaramuzas de espadas y demás en los claustros universitarios por cuestiones filosóficas, pero que realmente tenían unas consecuencias políticas. Por ejemplo, el tema de las nociones metafísicas, estas verdades absolutas de las que tanto hemos hablado, que además esas cuestiones las administraba, digamos, teologizadas, o sea, de alguna manera bajo la cobertura de la Iglesia, y las administraba Roma, el papado, pues eso tenía consecuencias. O aquello cuando se hablaba de infalibilidad papal, o cuando había una inspiración del Espíritu Santo. Todo esto son maneras de presentar esas verdades absolutas que Guillermo de Ockham las cuestiona. Guillermo de Ockham es Sean Connery del El nombre de la rosa. Siempre le decía a mi alumno para que se lo imaginara, el ambiente. Sean Connery era un franciscano, Guillermo de Ockham era un franciscano, y los franciscanos estaban había problemas con ellos porque había una parte de los franciscanos que se habían pasado a la clandestinidad, digamos. Eran los que se autodenominaban fraticelli, hermanitos, y actuaban por su cuenta, dando, en fin, de maneras un poco luchando contra un poder que era bastante agobiante y con acciones incluso al estilo Robin Hood. Tenían bastante buena prensa entre la gente humilde. Bueno, pues es un comentario.
En cualquier caso, la filosofía moderna ya sabéis que es del siglo XVII, XVIII y primera parte y primer tercio o hasta la mitad del siglo XIX. Hay una etapa de transición que de alguna manera se podría incluir en modernidad, dependiendo de los casos, que es en el Renacimiento. Pero el Renacimiento sigue siendo medieval. Por ejemplo, la doctrina de Copérnico, el heliocentrismo de Copérnico, de Nicolás Copérnico, que vendría a sustituir a la concepción tolemaica geocéntrica, es ingenua. Lo importante es pero ya había en la antigüedad algunas propuestas de este tipo que no se les hizo caso. Era ingenua porque no demuestra nada. Habrá que esperar al siglo XVII con Kepler y Galileo. Bueno, muy bien. Y luego, esa filosofía moderna, a mi criterio, no termina, según los historiadores, lo hacen terminar en el primer tercio o mitad del siglo XIX. A mi criterio, el siglo XX en gran parte forma parte de la modernidad. ¿Por qué? Porque decir edad contemporánea no es decir nada. No tiene nombre. Uno dice antigua, moderna. ¿Y esta cuál es? Yo comentaba que ahí en ese escrito que realmente para poner el nombre a una época habrá que esperar un poco. Las cosas hay que verlas con una perspectiva. Si estamos inmersos en una época, es difícil caracterizarla, pero sigue siendo correcto hablar de filosofía contemporánea, en cuyo caso hablamos de 19, perdón, de 20 y lo que va del 21. Pero para mí son dos grandes etapas, antigua, moderna y la incipiente. ¿Y por qué digo esto? Porque me fijo sobre todo en los paradigmas. Hay paradigmas más que abarcan menos, pero los dos grandes, o sea, el paradigma clásico y el paradigma moderno. El paradigma moderno va a tener unas características muy definidas, como el imperio de la razón, en cierto modo el abandono de la metafísica, no en todos los siglos, sobre todo en el siglo XVIII. Bueno, y es un siglo que además ahí está la ilustración, el siglo de las luces, y anticipa muchas cuestiones de la actualidad, o de esta última etapa de la modernidad que es la actualidad. En cualquier caso, no hay que apuntarse a ninguna a esta nomenclatura. Ya lo iremos viendo si estamos en albores de una tercera época. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo hoy voy a hacer unas pinceladas. Ya sabéis que en el inicio del pasado siglo XX, 1900, finales del siglo XIX, esto lo hemos ya visto, la gran queja de los pensadores es que la filosofía se había olvidado del hombre concreto, el hombre real. Esta crítica está presente, ya los hemos nombrado aquí, en un Marx, en un Kierkegaard, el existencialismo, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, entre otros. Ahí vemos que hay un replanteamiento, un ir hacia dar una vuelta más de rosca a la cuestión antropológica, puesto que los siglos XVII, XVII y XVIII es una época antropológica en filosofía, el centro de reflexión es el hombre, lo que pasa es que es un aspecto del hombre que es la razón. Tenemos a Descartes, la razón es la cosa mejor repartida del mundo, etc., en el discurso del método. No olvidemos algo que va a ser muy importante, que es Isaac Newton, que es otro representante de la ciencia de la ilustración, que afirma que en la física no hay verdades absolutas. Esa crítica a la doctrina de la causalidad en la física newtoniana va a marcar también un antes y un después en el método científico y va a afectar, por supuesto, a la filosofía. Porque todo esto va hacia el abandono de la metafísica. Pero la metafísica, ese desmarcarse de la metafísica, ya había empezado con Guillermo de Ockham. Y no hay verdades absolutas.
Nosotros no conocemos la esencia de las cosas. Esto es clásico, esto es antiguo. Sea de Aristóteles que sea de Santo Tomás, es antiguo. Que el ser humano puede conocer la esencia de las cosas es algo antiguo. No podemos conocer la esencia de las cosas. Lo que los seres humanos hacemos es ponerle significado a las cosas. Aquí va a ser una filosofía del lenguaje incipiente, pero que luego se va a desarrollar sobre todo en el siglo XX y en el actual, la filosofía del lenguaje. Entonces, nominalismo se llama porque lo que hacemos nosotros no es descubrir lo que las cosas son, no es descubrir la esencia de las cosas, sino le ponemos nombres. O sea, nosotros agrupamos cosas similares en clases, en especies, diferencias, etcétera, le ponemos un rótulo, un nombre, como una etiqueta. Mira, las mesas. ¿Las mesas qué son? Pues todo, los seres artificiales es fácil definir, es todo ser artificial que sirve para, que puede ser redonda, cuadrada, con 4 patas, con 3, con una en el centro y una base. Y es interesante. Y esto lo llevamos a la ciencia, pues bueno, realmente los que pueden poner nombre son los científicos, que son la biología, la clasificación de las distintas especies animales, vegetales y demás, pero siempre, pero nunca de una manera absoluta. Desde que yo era joven ahora, que a mí siempre me ha gustado la antropología, no me refiero a la antropología filosófica, sino a la antropología que le llamábamos en mi época antropología física, hoy en día es la antropología científica, han cambiado muchas cosas, pero muchas cosas. Por ejemplo, eh, el, cómo consideramos los neandertales. Antes pensábamos que los neandertales era una especie extinguida y que no coexistieron con el Homo sapiens. Y claro que luego han seguido descubriendo a través de restos y demás, y por estudios comparados, han cambiado muchísimo las cosas. El concepto de ser humano, cuando hablamos de ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, las verdades científicas a partir de Newton son relativas, pero esto no quiere decir que sean inferiores a las verdades metafísicas. Sí, todo lo contrario, una verdad relativa es más duradera, una verdad absoluta, permanente, no admite el más mínimo movimiento porque se quiebra. Como un edificio con unos cimientos muy sólidos, pero antiguos que se pueden romper. Hoy en día se construyen edificios que tienen un sistema que hace que permita ciertos vaivenes y hay un cierto desplazamiento de los fundamentos. Por ejemplo, en Mendoza, en Argentina, que es una zona sísmica, hay edificios ya desde décadas que están construidos sobre rodillos, unas bases que son móviles. Y eso, hombre, si se abre ahí un boquete en la tierra, te lo tragas, pero evita muchísimo, porque fue una ciudad que fue totalmente destruida en el siglo XIX y reconstruida unos kilómetros más al sur, y es por eso es una ciudad que no tiene ni una sola cosa antigua, ni colonial, ni nada, es una ciudad moderna. En la época esta del finales del siglo, finales del siglo XVIII y principios del XIX, se pensaba que la razón iba a resolver todos los problemas. Había un gran entusiasmo por la razón y por la racionalidad, y que a partir de ahí en ciencia y también en ciencias aplicadas en medicina, en transporte, en comunicaciones, en política, fuera las monarquías absolutas, la libertad, igualdad, fraternidad, etc. Y esto realmente fue uno de los grandes momentos cumbres de la modernidad de la modernidad, porque a partir de ahí, aunque yo digo que podemos estar en la época moderna, hay un cierto, digamos, transcurrir hacia otra posible etapa. Y yo decía en este libro, hay algo más racional en política que libertad, igualdad y fraternidad. Y eso dio origen a las democracias burguesas, como sabéis, que bueno, con todas sus lagunas y demás. No olvidemos que toda la filosofía contemporánea surge a partir de Kant. Y curiosamente Kant, y tiene dos vertientes esta filosofía contemporánea, o de la última parte de la modernidad. La heredera de la crítica de la razón pura y la heredera de la crítica de la razón práctica. De la crítica de la razón pura
el positivismo, neopositivismo, filosofía analítica, filosofía de la ciencia, etc. De la crítica son práctica, idealismo, el idealismo alemán, pero que son luego existencialismo, vitalismos o filosofías de la vida como las de Nietzsche, filosofías que se les ha dado a llamar a veces hasta irracionalismo, que a mí no me gusta. Hay como dos claras vertientes, ¿eh? Derivadas de Kant. Kant para mí, no porque lo diga yo, pero si echamos un vistazo a la historia de filosofía, vemos que es como una especie de reloj de arena, ¿no? Todo va a parar a Kant y todo sale de Kant. Es muy interesante. Por eso digo que Kant es la gran referencia, no está para nada explotado, ¿eh? Y por eso diré ahora más adelante que, a ver, criticar o sea, digamos, el fin de la modernidad sería el fin de Kant. Y no se puede liquidar algo que apenas si está dando sus frutos. Bueno. Muy bien. Entonces, esta situación de olvido del hombre concreto provoca diversas reacciones. Ese hombre concreto, ¿qué es el hombre concreto? Nosotros, los hombres reales. De todas maneras, ese hombre real, ese hombre concreto, se lo puede ver desde distintas perspectivas, que no son incompatibles. Por ejemplo, Kierkegaard, que es un poco el padre, de alguna se lo considera como el padre en cierto modo, porque el existencialismo no es una escuela del existencialismo. Pero él se queja, él reivindica el hombre que sufre, que tiene, digamos, eh, se pregunta por el sentido, que se enfrenta al sinsentido, lo que es básicamente el hombre concreto para Kierkegaard, del cual no hemos hablado, el filósofo danés, es el individuo, cada individuo. Esta filosofía también fue muy criticada. Dije, bueno, esto es una filosofía burguesa. Pero no nos confundamos. Yo creo que si nosotros no hacemos una filosofía que atañe al individuo, si olvidamos el individuo e intentamos unificar a los seres humanos concretos en grupos más amplios, vamos a seguir olvidando lo concreto, porque nosotros somos individuos y las diferencias individuales son muchísimas. O sea, cada persona es totalmente original y es un mundo en sí mismo. Entonces, esta es una manera de caracterizar y enfocar la cuestión del hombre y la superación de ese sujeto abstracto, esa razón abstracta, aparentemente abstracta de los siglos XVII y XVIII. Otra visión del hombre concreto es el trabajador, el marxismo, Marx, Engels. ¿Hay algo más concreto que un trabajador, que un obrero? Porque que es el que está realmente transformando la naturaleza, trabajando el producto del trabajo a su servicio, al servicio de los demás. No hay nada más concreto que el trabajador. Lo más real que hay en la dinámica de nuestra sociedad son los trabajadores. Y los trabajadores son los que trabajan. No como decía un amigo mío, no, yo tengo un capital trabajando. Un dinero haciendo trabajar a los otros por ti. Llamemos las cosas por los capitales el capital no trabaja. El capital lo que hace, porque tú lo posees, gracias a que lo posees y posees los medios de producción, vas a hacer que haya gente que trabaje por ti y que tú te quedes con gran parte del beneficio del producto económico o de lo que se llama la plusvalía, ¿no? Bueno. Y otra versión que no es exactamente igual a la de Kierkegaard, es esa filosofía de la vida de la cual hablábamos la última semana, que es la vida sería el concepto de vida, de esto que se ha llamar vitalismo, que es muy ambiguo eso de vitalismo, es un poco la unión de algunos aspectos de la razón teórica y de la práctica. Y se aplica a la razón, es una razón o una inteligencia digamos que integradora. No es solo razón y lógica, sino que también es sentimiento,
deseos y demás. Vuelvo a mencionar a una exalumna mía que se dedica a la práctica filosófica y, no, y siempre habla, pero a mí me gusta mucho cómo lo explica, ¿eh? Razón sintiente. Nosotros cuando comprendemos, no comprendemos con la inteligencia, la razón lógica, comprendemos con todo, porque somos un organismo que es razón, es sentimientos, es muchas cosas, entonces comprendemos así. E incluso para saber y para comprender tenemos que estar motivados y la motivación es algo que va directa, tiene que ver con el, vamos a llamarle metafóricamente, con el corazón, con la voluntad y demás. Bueno, la filosofía moderna es filosofía de los grandes sistemas. La noción de sistema la voy a mencionar. Es la filosofía como sistema. Mira, sistemas. El sistema hay dos sistemas, todos escriben, todas estas filosofías se organizan en un sistema. Sistema es algo ordenado, valga la redundancia, organizado y demás. Kant es el caso claro. Crítica son pura, crítica son práctica, crítica del juicio. Y todas las demás obras de Kant son subsidiarias de alguna de estas tres. No digamos nada Hegel, la enciclopedia de la ciencia filosófica. Es el sistema de cómo se desarrolla, vamos a llamarle de la realidad, que Hegel le llama idea. El sistema no solo es una nueva manera de refundar quizás inadvertidamente la metafísica, porque si la metafísica se sustentaba en verdades absolutas, los sistemas tienen que estar compuestos por enunciados o verdades absolutas, porque los sistemas son explicativos del conjunto de la realidad o de sectores de la realidad. Fijaos una cosa que interesante. En el caso de la filosofía marxiana, de Carlos Marx, es muy moderna, porque la filosofía de Marx es un sistema. O sea, es muy actual, es muy avanza en la medida que se dedica a profundizar en el hombre concreto, que es el trabajador o el proletario, pero utiliza la metodología dialéctica que, tal como la plantea Hegel, lo que hace es generar un sistema. Consecuencia práctica. Un marxista filosófico, pero que luego se deriva a la política, ¿no? Porque claro, el comunismo es una de las propuestas, y más que una propuesta, lo que Marx propone es la abolición de la propiedad privada que daría origen al socialismo. La sociedad comunista es una meta. Bueno, pues yo he hablado con gente, porque además está escrito en los manuales de la antigua Unión Soviética, en los manuales de filosofía. Hay algunos que se consiguen, por ejemplo, hay un libro, algo de introducción a la filosofía de un tal Politzer, que circulaba como un libro prohibido que leíamos con avidez. Va a venir lo mismo, pues ya está, pues hay como una especie de fe en el sistema. Así como en el cristianismo se habla, bueno, la segunda venida de Cristo, todo esto es una obra, hay un alfa y un omega, una visión optimista radical de la historia. No, la sociedad comunista va a venir, va a venir. Bueno, pues entonces, yo tengo mis dudas, ojalá, me gustaría esa sociedad donde todos diéramos según nuestras posibilidades y recibiéramos según nuestras necesidades. Pues esto es muy moderno, es muy de la filosofía como sistema. Esos sistemas pretenden dar respuesta a casi todo. Bueno, la enciclopedia de Hegel da respuesta a todo. Yo ya lo he dicho aquí. Habla hasta de teología, habla de lógica, habla de física y habla siempre explicando todo a través de las famosas tríadas dialécticas, donde explica no solo la biología, padre, madre, hijo, sino la Santísima Trinidad. O sea, todo, y le funciona. Bueno, es una estructura conceptual increíble, de una gran armonía deslumbrante, pero es un constructo, es un constructo.
Eso no representa la realidad, ni tampoco podemos intentar meter la realidad en esas estructuras. Bueno, una de las características no solo es la queja en pos de ese hombre concreto, ya sea al estilo de Kierkegaard, del existencialismo romántico, o del proletario demás, o del vitalismo o filosofía de la vida de un Nietzsche, un Schopenhauer y demás, ¿eh? Sino también es una crítica de la filosofía entendida como sistema. Por eso que desaparecen las escuelas filosóficas, porque si no hay un sistema que tiene una metodología muy clara, no hay escuelas. Tú te puedes inspirar. El ser existencialista, me imagino, entre Sartre y Heidegger, hay un abismo. Y sin embargo, ellos se reconocían como que merodeaban las mismas cosas. Sartre, que fue un miembro de la resistencia francesa, un miembro del Partido Comunista francés, que por cierto fue expulsado porque era digamos, el autor de una filosofía burguesa decadente, fue expulsado. Y por otra parte estuvo Heidegger, que se hace cargo de la universidad cuando destituyen a Husserl, que era judío, y lanza un discurso de asunción del rectorado, una soflama tremenda, que luego se arrepintió a los pocos meses, pero le ha quedado al pobre, le ha quedado esta mancha. Pero él realmente no continuó en la universidad. Bueno, estos dos personajes realmente podríamos encuadrarlo en el existencialismo, pero como el existencialismo no es un sistema, es una coincidencia y una confluencia de preguntas, de manera de considerar las cosas. Entonces, es interesante que comprendamos la diferencia entre un sistema filosófico y un movimiento filosófico. Como yo siempre he dicho que los filósofos no inventan nada, son testigos de su época y son portavoces de su época, el filósofo está entrenado, no que sea gente, está entrenado en, de alguna manera, descubrir aquello que se llamaba, cuando yo era más joven, de una manera quizás un poco pretenciosa, los signos de los tiempos, ¿no? Por dónde van los tiros, digamos. Y entonces luego daban explicaciones, los engloba, y bueno, pues, y esto sí ha seguido ocurriendo y sigue ocurriendo. Por eso que la propuesta quizás para el curso que viene sea situarnos ya en el siglo XXI, situarnos donde estamos y ver por dónde van los tiros y que ver qué ha pasado. No, lo comenté hace un ratito, Olivia, pero luego si te ves la primera parte, más o menos digo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo como un balance. Bueno. Entonces, la filosofía moderna es la filosofía de los grandes sistemas. La filosofía contemporánea se abandona el concepto de filosofía como sistema porque también desecha el concepto de verdad absoluta. En el librito había un título que se llama Los inicios del siglo XXI. Yo voy a mencionar cosas, porque las tenemos que tener en cuenta porque será nuestro horizonte de comprensión. Para este balance, pero sobre todo el punto de partida de aquello que podamos hacer si me coloca en una buena sala, Manuel, y demás. Bueno, empecemos. Antes del milenio, antes del advenimiento del siglo XXI, hay un acontecimiento en Europa, bueno, esto atañe mucho a lo nuestro, la desaparición del muro de Berlín. Esto es emblemático. La disolución de la Unión Soviética. Voy a ir nombrando hechos históricos que, desde el punto de vista de la filosofía, han sido analizados, pero que tendríamos, no para un curso, para muchos cursos. Antes de la desaparición del muro y antes de la disolución soviética, teníamos la cuestión del holocausto, que de eso se ha escrito muchísimo, pero yo me remonto ya a lo más del siglo XX, de la última parte. Yo no conocí el muro de Berlín cuando estaba construido, pero sí he estado en Berlín después y es muy interesante, es muy interesante. Bueno, otro elemento, la desaparición del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo a escala mundial. Aquello que parecía que los iba a ser controlado y que estas democracias de libertad, igualdad, fraternidad, no. Es el capitalismo el que se crece, se apodera y se ensancha. Y hasta hoy, lo que pasa es que hoy hablamos de
liberalismo, neocapitalismo, bueno, es todavía peor que el de hace unas décadas. Hacia finales del siglo pasado, del siglo XX, final del siglo XX, la mayoría de los filósofos reconocen que los conceptos tradicionales de la filosofía se han agotado. Eso es así. El abandono de esos conceptos realmente viene acompañado de lo que se ha denominado el giro lingüístico. Interesantísimo. Sobre la marcha digo que a mí me gustaría conceder un apartado importante para el curso próximo, el famoso giro lingüístico, porque es apasionante. Porque el giro lingüístico, además, se produce en las dos vertientes herederas de Kant, tanto de la crítica a la razón pura y de la práctica. La vertiente hermenéutica, donde está el existencialismo, ese giro lingüístico se va a producir, por ejemplo, Heidegger. Pero en la vertiente analítica, el giro lingüístico es la filosofía analítica. La filosofía es básicamente análisis del lenguaje. La tarea del filósofo es el análisis del lenguaje. ¿Os dais cuenta que en la universidad solo aprendemos lenguajes? Solo aprendemos lenguaje. Y no solo el lenguaje de la química y de la física, no solo el lenguaje de la lógica, aprendemos lenguaje en psicología, en historia, en sociología, aprendemos lenguajes. Pero según esos lenguajes que aprendemos que no quiere decir que nos lo impongan, ¿eh? Trabajamos sobre el lenguaje, nos va a permitir nombrar, precisamente nombrar las cosas y nombrar esos signos de los tiempos de los que yo hablaba e ir de alguna manera clasificarlo, organizarlo, pero no con un criterio de sistemático. ¿Por qué es tan importante? Aquí hay algunos patinazos, pero ¿por qué es tan importante el lenguaje inclusivo? No torcer el lenguaje, ¿eh? No, esto no. Pero a veces las denominaciones, la lengua presupone, o sea, como hablas, piensas. Lo que no sabes nombrar, no lo puedes comunicar. Los otros días yo hablaba con gente de América por escrito en un chat de consecuencia de una reunión y yo hablaba de unas cosas y no entendían qué quería decir. Porque no estaban acostumbrados. Yo no me acuerdo la palabra, pero era algo que me llamó la atención. Ah, sí. Bueno, a ver si me acuerdo. Yo a veces utilizo términos que en realidad la mayoría de los términos míos menos comunes me vienen de Argentina, ¿eh? De mi formación, y además en Argentina, el español de Argentina es muy rico desde el punto de vista lingüístico. Hay estudios de la cantidad de léxico que maneja el ciudadano medio argentino es superior al de otras comunidades hispanoparlantes, ¿eh? Las formas verbales. Las formas verbales argentinas utilizamos todos los tiempos verbales. Cuando yo empecé a hablar italiano, que de una manera inadvertida utilizaba formas verbales italianas, la gente me miraba como si, porque existen en italiano, pero formas que indican movimiento, pasados remotos, potenciales, etc. Y se quedaron asombrados porque no lo usan. Y hay otras lenguas que han simplificado muchísimo más, ¿no? Utilizan presente, pasado y futuro y muy pocas cosas. Bueno, el giro lingüístico lo tomamos nota. Si no te lo pongo, Manuel, en mi propuesta, me dice, oye, Eduardo, si hablaste del giro lingüístico, os va a apasionar, si yo soy capaz de explicarlo, os va a gustar muchísimo. Yo soy también un enamorado de Wittgenstein, ¿eh? Y siempre, si podemos analizar un poquito algunas cosas de Wittgenstein, pues está bien. Bueno, con el atentado en Nueva York contra las Torres Gemelas, se inaugura el siglo XXI de un modo violento. Todo lo hemos visto. Yo había regresado de México, estuve una temporada allí y dije, no, me encanta México, pero yo vuelvo a España. Tenía yo, por supuesto, guardado mi puesto de trabajo. Y lo primero que vi, me acuerdo de la tele, me acuerdo dónde estaba, porque estaba en una casa que fue transición hacia otra donde viví, fue lo del atentado de las Torres Gemelas.
Bueno, eso, ¿le hemos sacado suficiente partido? No, no es que haya sacado partido, pero habrá que interpretar esto. Aparte de la tragedia brutal, ¿cuántas mentiras, cuántos pretextos belicistas surgieron de ahí? Yo no digo que Saddam Hussein haya sido una hermanita de la caridad, pero porque a Saddam Hussein prácticamente lo hacen culpable del atentado contra las Torres Gemelas. Hay una transposición, ¿eh?, muy bien planteada o no tan bien planteada por el Triángulo de las Azores, y y eso permite que invadan todos estos países. Todavía están en guerra, porque Gaddafi no sería ninguna maravilla, pero desde que Gaddafi lo ajusticiaron, lo lincharon, ahora el ajusticiamiento de Saddam Hussein, pero sobre todo en Libia es un país ingobernable, está gobernado por un líder imposible, desapareció. Bueno. No olvidemos que a raíz de esto es la invasión de Afganistán e Irak, ¿eh?, del Bush padre y el famoso Triángulo de las Azores, las armas de destrucción masiva. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Esto no está en el libro, pero lo agrego y lo voy a mencionar porque creo que necesitamos hacerle el curso próximo un apartado a las guerras de Ucrania y de Gaza, y también hacer posible recordar guerras olvidadas, pero que están vigentes, ¿eh? Guerras olvidadas. La de Ucrania tiene unas características, la de Gaza tiene otras. Luego, bueno, no puedo referirme ahora porque se me iría el poco tiempo que me queda. Pero esto forma parte. Resulta que el siglo XXI, bueno, más abajo creo que voy a hablar. El siglo XXI parecía que con esa vuelta, con ese ir hacia el sujeto, superar el concepto de sujeto abstracto y ese hombre concreto, pues iba a tener algunas conquistas. Empieza con un atentado violento, brutal, ¿eh?, y, y ahí continuamos. El belicismo va creciendo cada vez más. Si agregamos que en el 2008 se desencadena una crisis económica tremenda con la famosa hipoteca subprime en Estados Unidos, manejados de una manera equivocada por una persona que luego rectificó y es una de las grandes políticas del siglo XX, que es Angela Merkel, ¿eh?, porque los ajustes traen pobreza. Los ajustes salvajes, estos salvajes que hemos tenido aquí, traen pobreza, curiosamente, porque la economía no funciona. A veces parece, no, es que si subimos el salario mínimo, esto va a ser un desastre. Si subimos el salario mínimo, estamos mejor. Están llenos los hoteles, están llenos, la gente se va más de vacaciones porque todo se mueve. En la actualidad, yo ponía en ese momento, son imprevisibles las consecuencias del Brexit, porque cuando yo escribía esto, pero es que las consecuencias del Brexit todavía no se han visto, son muy malas, desde el punto de vista económico y de bienestar para los ciudadanos británicos. Y todavía se va rodando cuesta abajo. Se han hecho unos estudios sobre expectativa de vida porque fracasa, crola la salud pública y ha bajado en varios puntos la expectativa de vida. El no atender la salud pública, el no atender lo público, en que haya déficit de médicos, en que aquí han declarado desiertas que el 45% de los médicos de familia van a hacer una repesca, van a salir unas plazas porque nadie quiere ser médico de familia, porque les pagan poquísimo, trabajan contra. Bueno, esto disminuye la expectativa de vida de la población británica. Y esto es una de las consecuencias del Brexit. Hay otras. No olvidemos la primavera árabe, que fue una primavera y luego en algunos casos fue un desastre. Pero no por el movimiento en sí, sino por cómo fue capitalizado y manipulado. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante que todavía no tenemos perspectiva suficiente, pero es el famoso movimiento 15M. ¿Acordados esto? Acordados de esto, acordados de las consecuencias políticas, surge un partido político que parece que estuvo a punto de producirse el sorpaso. ¿Cómo son? Y en unos años lo que ocurre. Es interesante ver la perspectiva, porque entender eso
no es una cuestión de cultura política, sino que es una manera de adquirir instrumentos, herramientas para a ver qué nos espera. Siempre es bueno saber qué nos espera, por nosotros, por nuestros hijos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Esto tiene la crisis del COVID. Los filósofos más conocidos escriben, uno dice que esto va a ser una maravilla, que después del COVID habremos tomado conciencia de la importancia de esta, y otros dicen vamos a salir peores. Pues parece que hemos salido peores. Y en todo este caldo de cultivo, lo dice el Papa en una entrevista, que si a alguien le interesa yo os la puedo mandar, el Papa verdadero de la religión verdadera, o sea, Jorge Bergoglio, que compara con el ascenso del fascismo. Estamos casi a 100 años, más o menos, de cuando Alemania queda destruida después de la Primera Guerra Mundial, humillada, de todo, y se produce 100 años después. Es como esas malas hierbas que tú las erradicas, pero luego terminan brotando. Y entonces empecemos a hablar del ascenso del fascismo en España. En Italia tenemos un movimiento, un partido fascista con el primer ministro. No hablemos de Donald Trump, Bolsonaro, Milei. Y lo que nos podría llegar a ocurrir. Y lo que nos podría llegar a ocurrir. Entonces, hay quienes, bueno, consideran que, bueno, esto viene de más, porque ya queda sobrepasado por lo que he estado hablando ahora. Sería como, nada, no digo nada. El fin de los grandes relatos. Esa es la desaparición de la filosofía como si. La filosofía del siglo XXI reconoce que la verdad y la razón tienen un carácter dinámico, tal como decía, se va haciendo. Una categoría, una cuestión interesante de ya estamos en el siglo XXI es el surgimiento de nuevas categorías. Por ejemplo, la categoría de la multitud, que reemplaza a la categoría pueblo. Ya no se habla del pueblo. Nosotros no hablamos de la multitud. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablan nuestros partidos que son de izquierda, que están a la izquierda del Partido Socialista? Hablan de la gente. La gente es la traducción. El uso normal, ya no se habla del pueblo. Esto es por el bien de la gente. La gente no. Entonces, hay quienes que son más clásicos se resisten. O sea, que hemos diluido el concepto de pueblo como clase o de clase obrera y lo hemos reemplazado por gente. No voy a emitir ningún juicio de valor. Creo que lo tendríamos que analizar y analizar algunos textos y algunas. Si la gente tiene que ver como conjunto de individuos, lo que decíamos hace un rato, que no siempre ocuparse del individuo es una actitud burguesa decadente, puesto que somos individuos, habría que ver. A mí no me molesta demasiado porque el concepto de pueblo hace tiempo que se ha desvanecido. De ahí viene una cosa muy divertida, pero que yo no vengo a cambiar esto, que nos podemos fijar, no para cambiarlo, ¿qué quiere decir universidad popular? ¿Por qué esto es una se llama universidad popular? Sería muy interesante, porque se contagia de un concepto más clásico. Universidad popular. O sea, somos el pueblo aquí que estamos en esta universidad popular, muy bueno. No es una crítica negativa, simplemente es curioso cómo se filtran los términos. Ya sabéis que yo pienso, y que conste que no lo propongo, que me gustaría más que se llamara Universidad Libre, Carmen de Michelena, porque es lo que es. Más que popular, es una universidad. Ya decir libre y popular no, porque parece república, no sé qué, bolivariana. Libre de enseñanza. ¿Eh? Libre de enseñanza, porque en el fondo la Universidad Popular está inspirada en ella.
Sí, sí, por eso. Pero Precisamente recuperaríamos el nombre, pero bueno, yo no lo propongo, que es lo único que me falta. Yo solo me quedo con una buena el aula para el año que viene. Con eso me doy por servido. Entrego cualquier tipo de acción, me voy a tener para cambiarle el nombre a la Universidad Popular solo si se me da una clase que me guste. Bueno, hay filósofos como el famoso Ernesto Laclau que considera que la idea de multitud no es correcta. Él diría la idea de gente, habría que redefinir lo del pueblo y demás. Ahí yo no entro porque no tengo una opinión formada y en el fondo si nos perdemos en palabras no vamos a llegar a ninguna parte. Es verdad que ha desaparecido la clase proletaria como tal, ha desaparecido. Y es otro tipo de clase trabajadora diferente, pero ha desaparecido. Hoy en los antiguos proletarios que pueda trabajar, por ejemplo, en una fábrica, que se vayan a la que van a hacer con los chinos en Barcelona, son los auténticos técnicos que ganan fenomenal, que ni siquiera tienen que utilizar un overall o uno de estos monos, porque ni siquiera se van a manchar porque van a manejar unos botones y van a ver dos donde antes había 50 montando coches. Entonces, quizás porque cambian las circunstancias, también cambian los términos. Giro lingüístico, habría que ver eso. Alain Badiou tampoco está de acuerdo no está de acuerdo con la que se considere que se supera la filosofía, que está superada la modernidad. Yo no estoy de acuerdo tampoco. Él va a trabajar sobre un concepto muy interesante que tendríamos que dejarlo también para el curso que viene, que es el concepto de acontecimiento. Acontecimiento es una cosa muy interesante, porque tiene que ver con los signos de los tiempos, pero tiene que ver en la aparición y a veces duración limitada de unas circunstancias que son un acontecimiento. 15M fue un acontecimiento, ha durado, ya habría que hablar de otra cosa. Por ejemplo. Yo siempre digo, si queremos identificar el concepto de acontecimiento, podemos ir a cosas más sencillas y que no es ampuloso. Por ejemplo, que aquí estemos reunidos hoy hablando de filosofía es un acontecimiento. No solo porque acontece, sino porque si somos conscientes que estamos protagonizando un acontecimiento y que venimos protagonizando en esta cosa tan pequeñita como puede ser un espacio de filosofía, y somos conscientes de eso, lo vamos a vivir mejor y lo vamos a hacer rendir más y va a tener un futuro más allá de los actores, que en este caso yo, de mí y de otras personas. Este es importante. El acontecimiento de alguna manera congela desde el punto de vista cinematográfico ese momento y para que no te pase desapercibido. Esto es interesante, el concepto. Me encantaría poder poder dialogar sobre esto el curso que viene. Tengo que prepararlo bien, sobre todo el esquema, para no prometer cosas que luego no vamos a poder, que nos van a sobrepasar. Entonces, la manera será acotar. Decíamos, Oliva, a lo mejor 2 o 3 libros y ir analizando esos libros actuales. Proponer que no sean difíciles, pero que no sean tochos enormes, pero que se puedan leer y se puedan comentar en nuestras reuniones. Badiou considera que hay que retomar el camino de la búsqueda de una moral universal iniciada por Kant. Yo también pienso exactamente igual. Porque la moral universal que propone Kant no es una moral impuesta. Es muy interesante, no voy a entrar de nuevo en la moral kantiana. Por supuesto, una moral válida para todos los seres humanos, no porque se impongan unas normas que son, qué sé yo, fijas, sino porque es inclusiva. Vamos a ver un poquito en la ética del discurso de Habermas, que pone las bases de esto.
yo esa moral universal, ya la hemos hablado muchas veces, yo pongo de alguna manera la raíz o mejor dicho, el fundamento en los derechos humanos, ¿no? Es lo que de alguna manera es nuestro punto nuestra referencia para lo que está bien o de lo que está mal, pero siempre a partir de diversos horizontes de comprensión. Decía precisamente en la ética del discurso de Habermas que Habermas en la ética del discurso, que es una de sus propuestas, apunta siempre a la inclusión de cada vez más participantes y perspectivas. Y no solo las perspectivas occidentales, sino también las no occidentales. Las sociedades orientales, dice Habermas, pueden priorizar derechos de modo distinto a como lo hacen los occidentales. ¿Por qué le hacemos quitar el burka, el pañuelo, ¿no? A una musulmana? Si hay que, es que es una, no, es que la están, esto es su visión, no, perdón, estamos aplicando un parámetro occidental a algo diferente. Habría que dialogar y decir, bueno, a ver qué sentido tiene. Yo he conocido y he hablado con mujeres, he tenido alumnas musulmanas, ¿eh? Y hemos hablado de estos temas y no son nada sumisas y están muy en la actualidad de lo que es el feminismo y todas estas cuestiones. No tenemos por qué intentar implantar nuestro modo de valorar los derechos a otras latitudes. Por ejemplo, con los análisis que se hacen desde Europa y sobre todo desde España, que es lo que yo conozco, de América Latina, patinan casi todos. Patinan casi todos. Ah, qué fácil decir, no es que es populista. Es que en América Latina, eso que se llama populismo, que es malo y no tan malo, depende, pues se lo dice como algo malo. Así se funciona allí. Con ese populismo funcionan hasta los predicadores religiosos. Entonces, si el Bolsonaro era populista, es un populismo diferente. Ciertos movimientos, grupos de extremos de fascistoides o fascistas son claramente populistas, demonizando, por ejemplo, a los MENA, a los inmigrantes, a los tal o los cual. O sea, el populismo sería una de las categorías que habría que analizar con valentía, sin prejuicios. Total, no hay que ascribirse a nada, pero muchas veces esos prejuicios, estas creencias que tenemos, que nos entra por el machaconeo, ¿eh? de los que hacen esta propaganda, nos impide conocer la realidad. O sea, tenemos que ser chavista es malo, ser peronista es malo o es bueno. ¿Y Evo Morales qué pasó? Es interesante. López Obrador es un gran presidente de México que hasta su partido, a pesar de su partido, ha hecho muchas cosas y por supuesto que es acusado de populismo. O sea, Hitler no era populista y los fascistas. Bueno, es interesante, pero esto en la ética del discurso sería integrar perspectivas. Yo aquí voy a mencionar a una feminista europea, o sea, a Lidia Falcón, española, y a una feminista indígena boliviana, y creéis que interesante, sobre todo, bueno, Lidia Falcón más o menos ya lo conocéis, porque de una manera u otra la habéis escuchado, leído, visto en un programa de tele o demás, pero Elvira Cusicanqui dice cosas muy interesantes. Él dice, Habermas, que los valores universales deben ser defendidos al mismo tiempo que se respetan las diferencias culturales, el cosmopolitismo. Yo, como sabéis, soy un argentino, español. La base está en Argentina, pero yo he vivido muchísimo más del doble de lo que había vivido en Argentina. Y así todo, cuando yo voy por los países de América Latina, hay cosas que me cuesta, que tengo que situarme, que tengo que resetear un poco, que tengo que dejar de lado los prejuicios, porque son otras propuestas, otras maneras de entender todo, la política, la familia, las transacciones económicas, todo, hasta la docencia, la relación que tenemos nosotros
allí es muy difícil, para mí es difícil, porque primero, si a ti te dicen doctor y te tratan de usted y te colocan medalla, romper eso, yo lo rompo, yo lo rompo, aunque sea martillazo, como decía Nietzsche, pero porque impide la comunicación. Si tú no eres un igual en un rol o en un puesto X, que es el mío, pero yo no soy superior, pues no hay diálogo posible. Muy bien. Para Habermas y para las fronteras, el tema de la frontera. Hombre, el tema de la frontera toca el tema de las migraciones y segregamos un elemento clave. No es justo que un individuo carezca de derechos simplemente por ser un africano viviendo en Europa o un latinoamericano. O sea, solamente por ser africano y vivir en Europa, se acabó. Esto es el resultado de la frontera. No basta, no, no soy racista. Bueno, habría que ver, habría que ver. Falta mucha formación en la ciudadanía para realmente asumir el hecho que va a ser cada vez mayor de las migraciones. Falta mucho, nos falta mucho. Y además, no se es racista cuando no te toca ser racista. A ver, en Argentina siguen sin haber población de africanos o de afrodescendientes. Yo no había visto nunca en mi vida, hasta que no, hasta que no vine prácticamente, una persona de raza negra. ¿Cómo haber racismo contra...? Pero el otro día estaba viendo una película, el tema de los turcos en Alemania, que por cierto, los grupos segregados y marginados se arman y se convierten en una fuerza que eso es muy complicado. Los descendientes de árabes de distintas nacionalidades que hay en Alemania o en Francia, que además los han segregado, los han de alguna manera hay guetos, barriadas. Esto es un problema serio. Sería muy interesante si pudiéramos hacer algo de esto. Yo siempre tuve la fantasía de que si a lo mejor hacemos un pequeño comité antes, yo te puedo dar una cosa genérica, pero 3 o 4 que se quieran apuntar, nos tomamos un café y vamos dialogando, quito, pongo. No me gusta tener que tener... Yo puedo asumir cualquier responsabilidad, pero ¿por qué tengo que elegir yo? Yo puedo aceptar propuestas y colaborar con alguna experiencia que tengo en articularlas para que hagamos un seminario. Yo tengo muchas ganas de que sea, de ir hacia una cosa diferente, como sobre la base del trabajo. Entonces, a lo mejor es cuestión que se pongan en contacto conmigo, a lo mejor lo mando al correo, en algún grupo de WhatsApp que tengo un poco mermado o no, o ya no es, y si alguien nos reunimos, o yo invitaría, también puedo hacer si me lo permitís, como yo sé que gente tiene mucha experiencia, yo decía, oye, tomemos un café, 4 o 5, no más de 4 o 5, por supuesto invitamos a nuestro queridísimo Manuel, al cual nos encomendamos siempre, yo me encomiendo personalmente. Y por supuesto, la experiencia de Gabriel. Yo sí que esto último que has dicho me parece, me parece estupendo. Lo único es ver cuáles son las personas de referencia que se pueden citar y tomar un café. No, que gente que manifieste. Concreto, para, mandándolos un correo y quedando con ellos. Sí, claro. El problema es que ahora tengo un montón de viajes y a ver cómo encontramos el momento, porque así lo hacemos antes del verano. No, yo tengo 3 o 4 nombres que son, a ver, simplemente la antigüedad y la fidelidad. A lo mejor somos más de 5. Y luego pues tú, Gabriel. Esto que has dicho, yo voy a tomar las riendas y te voy a mandar un correo para que quedemos un día. ¿No? Muy bien. Que queráis que se pueda, pues los que acudan, para ver qué es lo que se hace. No, sin encomendarse a San Manuel Bueno de Mártir es un riesgo siempre. Bueno, yo valoro mucho el trabajo de los voluntarios. Yo también soy un voluntario, pero el voluntario que le echa horas y horas y horas y que tiene que funcionar es admirable. No sé si sería capaz.
Bueno, en este esquemático repaso a los principales relatos de este siglo, no quiero obviar lo que se podría denominar filosofía feminista. Vamos a enfrentarnos por fin al tema del feminismo. Esto lo leo textual porque fue interesante esa situación. Hace poco, ya no hacía tampoco, fue justo antes de fue después de la pandemia, cuando me abrieron las puertas. En una entrevista me preguntaron qué pensaba yo del feminismo y respondí, es la revolución. La revolución, ¿será feminista o no será? Dije yo, muy propio. Tanto hombres como mujeres debemos ser conscientes de lo que significa la liberación de la mujer y cuál es su alcance en la actualidad. Porque la liberación de la mujer es la liberación del ser humano. No es que no son estamentos, estamos todos implicados y ya desde el punto de vista humano, individual, hasta individualista, a los hombres nos conviene muchísimo porque nunca es bueno que no haya un diálogo entre iguales. El amor verdadero, auténtico, diría Erikson, es entre iguales, no entre uno que se somete y otro que es sometido. O uno que es sometido y otro que somete. Es aburridísimo. Someter a otra persona debe aburrir. No. Si somos iguales, es una relación dinámica y siempre se aportan. Es dialéctica, es muy interesante. Bueno. Yo hacía las pinceladas, precisamente ese feminismo es conseguir una auténtica igualdad entre hombre y mujer en términos económicos, laborales, sociales. Que desaparezca la brecha salarial, a igual trabajo, igual salario. La cuestión de la maternidad, esa es otra. Y las cuestiones que son características de la mujer. Qué importantes son la prolongación de los permisos de maternidad para las madres y también para los padres, porque las bajas de maternidad de las madres pueden ser discriminatorias porque sobre todo en las empresas privadas, yo conozco gente, hasta de mi familia, de que en el embarazo han ido perdiendo posiciones en la empresa donde trabajaban y ya no las han recuperado. Entonces, ¿qué pasa? Esto obliga a las mujeres a ni siquiera ser madres, poder ser madres para no perder la carrera, pero por otra parte hay otras personas que también conozco casos que no pueden ser madres porque todavía no tienen un trabajo fijo y cuando quieren acordar ya tienen más de 40 años. ¿eh? Y entonces, ¿cómo van a si no tienen un trabajo fijo? Es decir, porque las mujeres hoy en día, por lo que yo conozco, se plantean tener hijos cuando tienen una estabilidad económica y laboral. Bueno, el papel de la mujer entonces es fundamental para el cambio social y político. Me vais a permitir, de Lida Falcón, así como leí los otros días un fragmento de Nietzsche, si me bandeo no creo, me voy a mandar un poquito, pero las preguntas me las hacéis el año que viene, si no podéis, o los pasillos. Esto es de una entrevista que le hicieron. La tenéis en el libro, pero no todos lo tienen. El feminismo no se puede reducir a ser un movimiento amplio, dice Lidia, y tampoco está de acuerdo con que el feminismo no es de izquierdas ni de derechas. El feminismo es un movimiento político, esto es muy importante, que además debe plasmarse en un partido político, teniendo en cuenta que el objetivo de todo partido político es llegar a tener el poder para poder realizar su programa. Lidia dice, tenemos que ser un partido político, tenemos que coger cuotas de poder, porque solamente en nuestra democracia así se cambian las cosas. Yo digo lo que dice Lidia. Una cuestión fundamental que la mayoría del movimiento feminista no entiende es que un partido político es una organización que pretende implantar un programa, por esto ya un programa político para la gobernación de un país y por lo tanto ha de proponer soluciones y alternativas para todas las cuestiones que afectan a la política, es muy importante, no solo a las mujeres, toda la economía, la sociedad, la cultura, como un partido más. A ver esto, no sé qué he hecho yo aquí, gesticulo mucho yo. Esto, a ver. Esto lo dice Lidia. Los partidos
que sean feministas, que se han creado después del Partido Feminista de España, que lo fue en 1979, actúan más como una asociación que como un partido político. Para constituir el Partido Político Feminista, las camaradas que nos propusimos semejante tarea, estuvimos 2 años elaborando las tesis que íbamos a defender. Desde 1977 hasta el 79, en la Organización Feminista Revolucionaria para la Constitución del Partido Feminista, estudiamos marxismo, política, historia, filosofía, redactamos unas tesis complejas que explican que la mujer es una clase social y económica. Una clase social. Es interesante, porque hemos hecho una reflexión. Tras un exhaustivo y extenuante debate con las formaciones de izquierda, escribimos miles de páginas que luego redujimos para presentar en público el libro que condensaba nuestra ideología. En el 83 celebraron nuestro primer congreso en Barcelona, donde aprobamos las tesis ideológicas definitivas, los estatutos y el programa político. O sea, es un problema. La mujer es una clase social y económica. Esa es la conclusión de Lidia. Yo puedo matizar, pero no voy a hacer ahora el análisis. Por último, terminando este pequeño balance, pero tengo que hacer una referencia a América Latina, la gran tarea de la filosofía entonces del siglo XXI será la de encontrar las categorías adecuadas para poder abordar las cuestiones políticas de nuestro tiempo. Encontrar las categorías. Actualmente son algunas: la política, la economía, la historia y la filosofía, que se encuentran en el centro de la reflexión y de la acción, según algunos autores. En América Latina hablamos de la perspectiva decolonial. Es otro horizonte de comprensión. Las cosas desde América Latina se entienden de una manera diferente. No solo lo de la propia América Latina, sino ellos entienden de una manera diferente Occidente y Europa, así como nosotros entendemos de manera diferente a América Latina. No voy a tener mucho tiempo para desarrollarlo, pero yo voy a mencionar, por un lado, a Enrique Dussel, recientemente fallecido, este año falleció, ¿verdad? Y que él insiste en que se tiene que profundizar. Ellos hablan de decolonización, pero también se puede decir descolonización. Y según él aún siguen vigentes los parámetros eurocéntricos. Es imposible descolonizar, aún planteando estos temas, cuando los docentes son eurocéntricos sin saberlo, porque están formados de manera idéntica a lo que puede estar formado un docente aquí. Han empezado, si han estudiado filosofía, por los griegos. Ahí podría hablar muchísimo porque he polemizado, en buen plan, ¿no? Pero he polemizado porque, aunque yo tengo un origen latinoamericano y estoy muy imbuido de aquello, precisamente procedo del país menos latinoamericano de todos. No es ni bueno ni malo ser latinoamericano, pero es que resulta que, digamos, eso que llaman los latinos, Argentina, no somos esos latinos. No me importaría hacerlo. ¿Por qué? Porque los argentinos somos, a ver, hay dos grandes troncos migratorios, pero enormes, que son españoles e italianos. Pero importantísimos son los alemanes, los árabes, sobre todo sirio-libaneses, judíos, muchos. Luego hay gente del este, o sea, no hablamos de los... Curiosamente, en Argentina hubo una importante inmigración japonesa. Una cosa son los chinos de ahora y los coreanos es otra cosa, porque como en todos los países últimamente hay una tienda de chinos, dice, vamos al chino. Pero los japoneses que emigraron junto con los alemanes y junto con los inmigrantes del final del siglo XIX. Así como en Estados Unidos, también chinos inmigraron en el siglo XIX, que luego, cuando la guerra mundial, fueron reducidos a campos de concentración, simplemente porque tenían rasgos orientales y eran increíbles. Bueno, uno de los aspectos que según Dussel es importante, dice que nuestros intelectuales, a ellos les gusta mucho hablar de intelectuales, sabes que yo no me reconozco en esa categoría, dice, desconocen lo propio, pero no solo lo desconocen, que lo desprecian. Por ejemplo, estaba hablando con gente políticamente muy formada, gente formada. Ah, mira, va a venir mi primo, ya verás qué blanquito es. No es tan oscuro como yo. Ese comentario.
cuanto más se aclaren en la piel, eso es mejor. No digamos nada, ser güero en México. Güero, yo era, de alguna manera es rubio, yo cuando era de un pelazo negro. Claro, tengo ojos claros, unas características, y me llamaban el güero. Eso ya se puede vivir casi siendo güero, ¿no? Se puede vivir, porque sigue valorando no solo lo extranjero, sino la piel blanca, los ojos azules. Mira, sí, pero fíjate que mi nieto le han salido ojos azules, mira qué bonito es, y no es tan oscuro. Sigue haciendo estos comentarios. No digamos nada, según Dussel, se desprecia también la cultura propia. Eso es verdad. Eso también es verdad. En la música yo lo he notado mucho. Hay ciertas generaciones que están como dándole la espalda a cuestiones culturales y a tradiciones que copiando las descafeinadas, las globalizadas de estas músicas que puede haber en cualquier latitud y en cualquier discoteca del mundo. Para Dussel, la descolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y cambiar la cabeza porque tenemos una cabeza alienada, dice él. Una cabeza conquistada, una cabeza eurocéntrica. Y considera que no se ha descolonizado y que hay que hacerlo. Incluso él estuvo con López Obrador de asesor, no un asesor a sueldo, pero le tuvieron mucho en cuenta para hacer las reformas educativas que él propuso y luego se disolucionó un poco, yo he hablado con él bastante, y sin embargo también se apresuró un poco. Él había implementado unas leyes o había propuesto unas leyes muy interesantes y decía que en 2 o 3 no, perdona, Enrique, con leyes tú no cambias nada. Hay que hacer, las leyes abren un camino para que se puedan producir cosas, pero no porque tú les des una clase de, qué sé yo, de inclusión o de no sexismo, vas a conseguir en 6 meses quitar esto que lo hemos mamado, el patriarcalismo o el machismo. Hay una autora que yo he mencionado ya en otra oportunidad, el feminismo postcolonial de Silvia Rivera Cusicanqui, una aymara boliviana, y ella habla de la mirada chillí, y ella tiene una visión crítica muy interesante, muy mestiza. De hecho, tuvo problemas, fue expulsada de la universidad, era una catedrática, porque dice que hay que admitir la permanente lucha en nuestra subjetividad entre lo indio y lo europeo, reivindicar el mestizaje. Así como las tejedoras, esas comunidades de tejedoras que ella tiene, crean en redes con tejidos y con colores, produciendo nuevas formas y nuevos coloridos y nuevas más. Del mismo modo, no hay que desconocer, dice ella, que yo provengo de lo indígena y de lo español. Ella dice, y hay que no puede nunca un aspecto de tu propia biografía intentar sofocar la otra o sentirse, digamos, acomplejado por la otra, desvalorizar lo otro. No, si mi abuelo era gallego, mi abuelo era español. Sí, bueno. Y para eso dice ella que hay que superar, hay un concepto que me gusta muchísimo, que a lo mejor hay un libro que yo tengo que podría sacar fragmentos para el año que viene, dice superar el oculocentrismo occidental, más que mirar con los ojos occidentales la realidad de ellos para convertir la mirada en parte de una experiencia completa, dice ella, orgánica, que implique los otros sentidos también, como el olfato y el tacto. Es decir, reintegrar la mirada al cuerpo. A mí me parece, esto es precioso, es precioso. Ella dice que se trata de convivir y evitar las contradicciones. No negar ni una parte ni la otra, ni buscar una síntesis, sino admitir la permanente lucha en nuestra subjetividad entre lo indio y lo europeo. Es necesario crear pequeñas comunidades de afinidad y tejer redes. Yo hacía la analogía que esto es un espacio de microresistencia. Esto. La Universidad Popular, pero concretamente es esto. Decimos no, hacemos un alto en el camino y
creamos un espacio de reflexión donde surge la camaradería, surge amistad en diversos grados y hasta en un grado muy fuerte, surge afecto, que forma parte, entendemos y trabajamos poniendo todos estos ingredientes, y esa sería una manera de actuar frente a la academia, frente a la universidad, ¿no? Ella le llama a estos espacios emancipatorios. Yo creo que sí. Yo lo he leído no hace mucho a Silvia Rivera, hace 3 o 4 años o 5. Y entonces cuando yo digo, no, la filosofía debe difundirse, la filosofía hay que salir de los claustros e ir a la gente, bueno, porque es un espacio emancipatorio. Porque yo creo que la filosofía nos emancipa, nos libera, apuntala y permite profundizar en nuestro pensamiento crítico, y somos más dueños de nosotros mismos y podemos ser más libres también porque podemos tomar decisiones con mayor fundamento. Bueno, termino con una serie de temas: feminismo, ecologismo, animalistas, derechos humanos, integración de los inmigrantes, no discriminación por razones de orientación sexual, etcétera, son signos comunes de los procesos emancipatorios. Al igual que en Latinoamérica, agrego yo, también se dan en España y en el continente europeo. En cualquier caso, la liberación de toda dominación siempre será falaz si no se sostiene en un esfuerzo personal coherente, con una ascética personal por la libertad. Coherencia. Nuestras ideas son muy bonitas, pero ¿cómo vivimos? Yo ahí me hago a veces, si yo hago autoanálisis, digo, Dios mío, Eduardo, no borres con el codo lo que escribes con la mano. Estamos contra la sociedad de consumo. Hagámonos un test de consumismo. Yo no sé dónde lo quedaría, ¿no? Entonces es importante esa ascesis personal. Un poco no sé, el futuro tendrá que ser más ascético, pero al mismo tiempo más gozoso para los individuos, ¿eh? Bueno, y entonces, cuando hablamos de libertad, es una libertad respecto de la esclavitud impuesta desde afuera y desde dentro de nosotros mismos. Nosotros somos esto es muy clásico, nuestros propios opresores muchas veces. Nos inhibimos, actúan los prejuicios, los sentimientos de culpa y nos atenazan. Y con esto terminamos el curso y tenemos unos minutos. Muchas gracias. Si alguien quiere hablar. Alguien quiere hablar y si no, las gracias en nombre de la Universidad Popular y en nombre de todos los asistentes a tu seminario. Y bueno, pues que aceptes este pequeño obsequio que te hacemos nosotros, que ya sabes que no son más simbólicos que otra cosa. Te damos un pequeño regalo y además te damos también un diploma como que este año has estado trabajando con nosotros. Muy bien. Lo que sí que veo que por el resumen que has hecho es que tenemos mucho trabajo para el año